más allá de la cortina del tiempo. 610305. Predicado el domingo 5 de marzo de 1961 en el Tabernáculo Branham en Jeffersonville, Indiana, duración 51 minutos. Quiero anunciar aquí que sus oraciones fueron respondidas. Reuniones como las que teníamos cuando comencé en el ministerio hace muchos años, nunca, simplemente no podíamos sentar a la gente, ni conseguir un lugar para la feria y todo lo demás. A las 3 había suficiente gente para llenar el lugar, y tenían que cerrar las puertas. No los dejaban entrar. Y no llegábamos hasta las 7. Miles llegando de todas partes, y después de las últimas 5 noches y la última reunión, me concentré en la palabra, y empecé a darme cuenta del poder que tiene la palabra, porque la palabra es Dios. En el principio era el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios, y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Juan 1:1. En el principio era el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Juan 1:14. Y aquel verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Hebreos 4 dice que la palabra de Dios es más cortante que una espada de 2 filos. La palabra de Dios es más cortante que, penetra hasta el hueso, corta y discierne los pensamientos de la mente, del corazón. Eso es, la palabra de Dios. Entonces, si hay un don que nos permite relajarnos, y la palabra misma, es decir, Cristo, quien es la palabra, entra en nosotros y discierne los pensamientos de la mente, como ven. ¡Qué maravilloso! Luego, ver lo que Él hizo al bendecirnos, y luego, eso, siento que construirlo en torno a esa palabra durante 4 noches, simplemente dejando que la gente se quedara en silencio, y luego se relajara, y el Espíritu Santo llamaría a la gente y actuaría en la audiencia. Hebreos 4:12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de 2 filos. Y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y luego, la última noche, el domingo pasado por la tarde, presenció una de las filas de sanidad más grandes que jamás haya visto en Estados Unidos. Envié a Billy con 100 tarjetas, a Gene con 100, a Leo con 100 y a Roy con 100. Simplemente repartí todas las tarjetas, unas 500. Y luego, después de que vieron cómo la palabra se afianzaba y lo que haría, manteniéndose firmes en esa palabra, los llevé a la plataforma. Y vi a hombres y mujeres dejar sus muletas y demás, y ser sanados incluso antes de llegar a la plataforma, solo para ver, la palabra de Dios había salido por allí y se había arraigado en esos 5 mensajes, o 4 mensajes, en sus corazones, hasta que la creyeron con todo su corazón. Entonces, lo único que tenían que hacer era tener algún tipo de contacto, algo más, y se hizo realidad. Y tan pronto como llegaban a esa plataforma, eran curados allí mismo en la plataforma, justo antes de cruzarla. Creo, hermano, aquí, todos conocen al hermano Edo Oper, ¿verdad? De Arkansas. Estuvo conmigo en los inicios del ministerio. Dijo, esto parece como en los viejos tiempos, dijo, como antes. Había personas que tenían tumores así, y se recuperaban. Ciegos, sordos, mudos, todo tipo de cosas que nuestro Señor hizo. Ni siquiera tuve que tocar a la gente, la palabra al salir lo hacía. Entonces el Señor me dio un mensaje que me gustaría predicar aquí en la iglesia algún día, cuando regrese, cuando tenga la oportunidad. Estoy muy ocupado ahora. Tengo que irme de nuevo mañana, esperando a esta chica. E incluso antes de que pudiera meter mi maleta en casa, había alguien allí. Y casi no me he sentado desde entonces. Ni siquiera he hablado con mi familia desde que llegué. Y es realmente agotador. Y también quiero solicitarles sus oraciones a todos ustedes por mí, para que el Señor me ayude a soportarlo. Ahora, vean a nuestro hermano aquí, muy enfermo, acostado en esta camilla. Y alguien vendrá dentro de poco para llevarnos a Louisville. Quiero que también recuerden en oración a una jovencita que, no tiene más que 18 años. Es gemela y una chica cristiana que va a la escuela. Y las otras chicas hablaban de ella, ya saben, las dos, y les contaban cómo estaban, qué parte de la vida se estaban perdiendo, y cómo debían vivir como las demás. Y una chica logró superarlo. La otra tenía un complejo, y se sentía muy mal por ello, y simplemente se alejaba cada vez más, y se preocupaba por ello. Y finalmente sufrió una crisis nerviosa, y está en una sala de psiquiátricos. Sus padres vienen de Crandell, Indiana, para ir a una institución donde intentarán enviarla, a Madison mañana. Ahora, la niña, no tiene ninguna fractura física. Nada.
Físicamente, está perfectamente sana. Pero es muy difícil de explicar, y realmente no se puede explicar. Bueno, lo que pasa es que su espíritu se ha extraviado. Ahora hay que recuperar su espíritu y traerlo de vuelta a su lugar, como acabamos de hablar aquí hace unas semanas, sobre cómo funciona el sistema humano. Hay 5 sentidos por los que se entra al cuerpo. Y luego, 5 vías, como diríamos, 5 vías, como la conciencia, la imaginación, etc., por las que entramos al alma, y luego, cuando se entra en el espíritu, solo hay una vía, y es a través de la voluntad propia, que lo retrotrae como fue creado el hombre. Puedes recibirlo o simplemente dejarlo ir. Puedes aceptar a Cristo como Salvador o simplemente dejarlo ir. Y aún estás junto a ese árbol, el de la vida y el de la muerte. Todo ser humano está ante ese árbol, o Dios sería injusto si pusiera a uno allí y luego no le diera al otro la misma oportunidad de elegir entre el bien y el mal. Y cada uno de nosotros tiene esa oportunidad. También en eso, el espíritu, podemos ser sanados, o no ser sanados. Ahora bien, no es porque que no hayamos sido sanados según Dios. Sí, hemos sido sanados, porque el pacto es incondicional, y Él ya ha comprado nuestra sanidad. Por lo tanto, nuestra sanidad es para nosotros. Es nuestra. Ahora se trata de si tomaremos esta vía para creerlo, o esta vía para simplemente no creerlo. Ahora solo hay una manera de entrar en la presencia de Dios. Ahora, esta niña, hermosa, su madre es amiga, solía ser una de mis amigas. Era una señorita agradable, proveniente de un hogar nazareno muy estricto. Una niña dulce. Y tiene un esposo encantador. Yo también lo conozco muy bien, al chico que se casó con ella. Y ella es solo una, criaron a esos niños para servir al Señor, los pusieron en la escuela, y estaban realmente arraigados en Cristo para no hacer las cosas malas. Pero ahí estaba, en un descanso. Justo como miré hace unos minutos, y volví a mirar a un niño pequeño. Tuve exactamente lo mismo, exactamente. Y eso es, fuimos una noche a casa del hermano Origot y Orville estaba en un completo colapso. Y sabes, cuando intentaba echarme de la casa, a pesar de ser tan buen amigo como Orville y yo, simplemente, realmente, como si yo fuera su padre. Casé a su padre y a su madre. Y él simplemente saltaba y gritaba, fuera de aquí, fuera de aquí, fuera de aquí. Ahora bien, lo que teníamos que hacer allí era ir a la línea del espíritu y captar el espíritu de ese niño. Su pequeño corazón había sufrido mucho cuando era pequeño, y había visto mucho. Y lo devolvimos al lugar donde debía estar. En pocos días estuvo bien. Eso mismo es lo que deben hacer con esto. Lo he visto y sé que es cierto. Pero ahora, les pido a todos que oren para que Dios me ayude a encontrar a esta niña en un lugar donde no sabe dónde está, y luego traerla de vuelta a su lugar. Ese camino viene a través de la fe. Ella no puede tener fe por sí misma. No sabe dónde está, ni nada. Tenemos que usar nuestra fe. Y ahora, en ese poder de la resurrección de Cristo, que Él nos dio la oportunidad, ahí es donde, de cierta manera, la palabra de Dios penetra al pecador, y tiene que ir más allá de la predicación de la palabra. Por eso quería hablar brevemente esta mañana antes de orar por los enfermos. ¿Recuerdan la visión que el Señor me dio hace poco sobre ver el otro lado? ¿Recuerdan aquella mañana cuando testificaba sobre ver el otro lado? Bueno, era cierto. La Voz de los Empresarios del Evangelio Completo publicó ese artículo y puso una imagen al dorso. Y tiene una pequeña inyección aquí abajo, al final, que habla del ministerio, y que, este es un periódico internacional impreso en muchos idiomas. Y dedicaron la portada, y la primera, a esa visión. Y los tengo aquí, y quisiera que tomaran uno para leerlo. Y no sabía cuántos hermanos habría esta mañana. Y si fallan alguno, simplemente vayan a la oficina. Los tienen allí, y nos permiten tener un grupo. Sigan adelante, y eso es todo lo que tengo en el corazón. Solo puedo oír, sigan adelante. Justo al otro lado del río hay una tierra mejor, y sigamos adelante hasta que la encontremos. Ahora, creo que tienen aquí una dedicación del hermano Stricker y el pequeño de la hermana Stricker, así que, ¿cuántos son ahora, hermana Stricker? 6 pequeños. Es una familia encantadora. Y entonces, nuestros misioneros en África, que regresaron hace poco. Y todos sus hijos, sus pequeños, y veo que este también, lo traen esta mañana para el servicio de dedicación. ¿Dónde está Teddy? Teddy, ¿podrías venir al piano un momento, hijo, y cantemos nuestra canción, cancioncita? ¿Conoces esa cancioncita? Creo que cantamos. Tráelos. ¿Verdad? Tráelos de los campos de pecado.
Y esa es, la razón por la que la tocamos es porque, con todo lo que podemos, los padres los traen para la dedicación. Los dedicamos al Señor, y los traemos mientras aún son bebés, para que no se extravíen en ese campo de pecado. Tráelos. Simplemente, ¿la conoces, Teddy? Cantemos solo una estrofa. Tráelos, tráelos, tráelos de los campos de pecado. Tráelos y otra. Por favor, tráelos ahora mismo. Trae a los pequeños a Jesús. Trae a los pequeños, tráelos, tráelos de los campos de pecado. Trae a los descarriados a Jesús. Hermano y hermana Stricker, sé que saben lo que significa esa canción. Traerlos a la vida. El deseo ardiente de su corazón es tratar de traer a los perdidos a Jesús. Su pequeño bebé, si muriera antes de ser consagrado, o lo que es más, de todos modos está salvo, porque la sangre de Jesucristo lo hizo en el Calvario. Pero en conmemoración de su gran viaje terrenal, al imponer las manos sobre los pequeños, dijo, dejad que vengan a mí. Por eso traen al bebé esta mañana, y confían en nosotros para que podamos hacer una oración de fe por él, dedicando su vida a Dios. Mateo 19, 14. Pero Jesús dijo, dejad a los niños venir a mí, y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Marcos 10, 14. Viéndolo Jesús, se disgustó mucho, y les dijo, dejad a los niños venir a mí, y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. Lucas 18, 16. Pero Jesús, llamándolos, dijo, dejad a los niños venir a mí, y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. ¿Cómo se llama? Marilyn Madge. Marilyn Madge Stricker. ¿Cuántos años tiene? 13 meses, nació en África. ¿Es cierto? Bueno, ¿y qué, si hay un mañana, que esta pequeña sea misionera ya en el campo donde nació? Y una niñita preciosa. ¿Vendrías, hermano Neville? Marilyn. ¡Ay, Dios mío! Siempre como estos pequeñitos. ¿No es una niñita preciosa? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Inclinemos nuestros rostros ahora. Padre Celestial, te traemos a la pequeña Marilyn Madge Stricker, esta preciosa niñita que nació en el campo misionero cuando la batalla era dura. Te ruego que bendigas a esta niña. En la Biblia te trajeron a los pequeños. Pusiste tu mano sobre ellos, los bendijiste y dijiste, dejad que los niños vengan a mí y no se lo impidáis, porque así es el reino de los cielos. La madre y el padre la ponen en nuestros brazos hoy. Nosotros por fe Neville la ponemos en tus brazos por fe. Bendice su vida. Dale una larga vida, Señor. Que sea una hija de Dios. Que te sirva con toda su vida, que cada fibra de su ser sea una sierva de Cristo. Concédelo, Padre. Bendice a su padre y a su madre, a sus hermanitos y hermanitas. Que ellos también crezcan y sean una familia gloriosa para el servicio de Dios. Padre, te entregamos a la pequeña Marilyn Madge en el nombre de Jesucristo para una vida de servicio. Bendícela a ella, a su padre, a su madre y a sus seres queridos, y que vivan una larga y feliz vida en tu servicio. En el nombre de Jesús, amén. Es una niña preciosa. Gracias, Teddy. Amo a los niños pequeños, ¿tú no? ¿Cuántos nunca escucharon la visión que el Señor me dio? Levanten la mano. Hermano Neville, ¿tiene su librito? Quizás podría leérselo aquí mismo, solo un momento. Lo creo, aquí mismo, por favor. El hermano Neville leyendo la otra mañana estaba acostado en mi cama. Acababa de despertar, puse las manos detrás de la cabeza y me relajé con la cabeza sobre la almohada. Entonces comencé a preguntarme cómo sería el otro lado. Me di cuenta de que he vivido más de la mitad de mi vida, si llego a ser tan viejo como mi familia, y quería hacer más por el Señor antes de partir. Oí una voz que decía, apenas estás empezando. Sigue adelante. Sigue adelante. Mientras yacía allí meditando en estas palabras, pensé que solo imaginaba oír una voz. De nuevo, la voz dijo, sigue adelante. Sigue adelante, sigue adelante. Aún incrédulo, pensé que quizá yo mismo había pronunciado esas palabras. Me mordí los labios, me tapé la boca con la mano y escuché. La voz volvió a hablar. Sigue presionando. Si supieras lo que hay al final del camino. Me pareció oír la música y la letra de una vieja canción conocida. Tengo nostalgia y me siento triste, y quiero ver a Jesús. Me gustaría oír el tañido de las campanas del puerto. Iluminaría mi camino y disiparía todos mis temores. Señor, déjame ver más allá del tiempo. Entonces la voz preguntó, ¿te gustaría ver más allá del tiempo? Respondí, me ayudaría mucho. No puedo decir qué sucedió. No sé si estaba en el cuerpo o si fue una traslación. Pero fue diferente a cualquier visión que haya tenido.
Pude ver el lugar al que me llevaron y me vi recostado en mi cama. Dije, qué cosa tan extraña. Había muchísima gente que corrió hacia mí, gritando, oh, nuestro querido hermano. Primero llegaron mujeres jóvenes, de unos 20 años. Y al abrazarme, decían, nuestro querido hermano. Jóvenes en la plenitud de su juventud, con ojos brillantes como estrellas en una noche oscura, con dientes blancos como perlas, me abrazaron diciendo, nuestro querido hermano. Entonces noté que yo también había rejuvenecido. Me miré allí, me giré y volví a mirar mi viejo cuerpo tendido en la cama, con las manos tras la cabeza. Dije, no entiendo esto. Al intentar comprender el lugar donde me encontraba, empecé a darme cuenta de que allí no había ayer ni mañana. Nadie parecía cansarse. Mientras una multitud de las jóvenes más hermosas que jamás haya visto me abrazaban, descubrí que solo me inundaba un gran amor, y no una atracción física como la que se da en el comportamiento humano. Noté que todas estas jóvenes llevaban el pelo hasta la cintura y las faldas hasta los pies. Después de esto, Ope, mi primera esposa, me abrazó y me dijo, mi querido hermano. Luego, otra joven me abrazó, y Ope se giró y abrazó a la joven. Dije, no entiendo esto. Esto es algo completamente diferente de nuestro amor humano. No quiero volver a ese viejo cuerpo en la cama. Entonces, una voz me habló. Esto es lo que predicaste que es el Espíritu Santo. Esto es amor perfecto. Nada puede entrar aquí sin él. Luego, me llevaron a un lugar alto y me sentaron. A mi alrededor había una multitud de hombres y mujeres en la flor de la juventud. Gritaban de alegría. Oh, querido hermano. ¡Qué alegría verte aquí! Pensé. No estoy soñando, pues puedo ver a esta gente y puedo ver mi cuerpo recostado en la cama. La voz me dijo, ¿sabes que está escrito en la Biblia que los profetas se reunieron con su pueblo? Dije, sí, lo recuerdo en las escrituras. Pero no hay tantos Branhams. La voz respondió, estos no son Branhams. Son tus conversos, los que has guiado al Señor. Algunas de estas mujeres que crees tan jóvenes y hermosas tenían más de 90 años cuando las guiaste al Señor. Con razón claman. Mi querido hermano, exclamación de cierre. Entonces la multitud exclamó a una. Si no hubieras predicado el Evangelio, no estaríamos aquí. Pregunté, ¿dónde está Jesús? Quiero verlo. La gente respondió, está un poco más arriba. Algún día vendrá a ti. Fuiste enviado como líder, y cuando Dios venga, te juzgará según tus enseñanzas. Pregunté, ¿Pablo y Pedro también tienen que enfrentar este juicio? La respuesta fue, sí. Dije, he predicado lo que ellos predicaban. No me desvié ni a un lado ni al otro. Donde bautizaban en el nombre de Jesús, yo también. Donde enseñaban el bautismo en el Espíritu Santo, yo también. Lo que ellos enseñaban, yo también lo enseñaba. Lo sabemos, exclamó la gente, y sabemos que algún día regresaremos a la tierra con ustedes. Jesús vendrá y los juzgará según la palabra que nos predicaron. Entonces nos presentarán ante Él, y todos juntos regresaremos a la tierra para vivir para siempre. Pregunté, ¿tengo que volver a la tierra ahora? Respondieron, sí, pero sigan adelante. Al alejarme de ese hermoso y gozoso lugar, hasta donde alcanzaba la vista, la gente se acercaba para abrazarme, llorando. Mi querido hermano. De repente, volví a la cama. Dije, oh, Dios, ayúdame. Nunca permitas que transija con la palabra. Permíteme mantenerme firme en la palabra. No me importa lo que hagan los demás, Señor. Permíteme avanzar hacia ese hermoso y gozoso lugar. Estoy más convencido que nunca de que se necesita amor perfecto para entrar en ese lugar. No había celos, ni cansancio, ni enfermedad, ni vejez, ni muerte. Solo belleza y gozo supremos. Aleluya. Hagas lo que hagas, deja todo lo demás a un lado hasta que alcances el amor perfecto. Llega a donde puedas amar a todos, incluso a cada enemigo. No importa si el avión se balancea, si hay relámpagos o si las armas del enemigo te atacan, estas cosas no importan. Obtén amor perfecto. Si no eres salvo, acepta a Jesucristo como tu Salvador ahora. Si no has sido bautizado en agua, bautízate ahora. Si no has recibido el bautismo del Espíritu Santo, recíbelo ahora. Sigue adelante en ese amor perfecto que te llevará a ese lugar hermoso y gozoso, más allá del tiempo. Pensé que quizás algunos de ustedes podrían leerlo. Y si no tienen el librito, pueden tenerlo. Al final de la página, hay un pequeño encarte sobre el ministerio allí. No sé si lo notaron, justo al final, después de leerlo, un pequeño encarte. Es prácticamente accesible en todos los idiomas del mundo. ¿Y ahora qué? Dicen.
¿Qué diría usted, hermano Branham, antes de orar por los enfermos? Es por esto. Para que sepamos que nuestros esfuerzos no son en vano. Debemos acercarnos a Dios por ese canal de amor y fe. La fe nos lleva al canal. El amor es quien nos acoge. Perdón. Ahora. ¿Creen que Dios, hasta que su fe llegue a un punto? ¿Creen que pensarían ahora si todos los esfuerzos que este tabernáculo y estos grupos de personas han hecho por el reino de Dios? Hay muchos aquí que han permitido a sus hijos por el reino de Dios. Hay muchos aquí que han andado sin ropa por el reino de Dios. Hay muchos que han atravesado tormentas y caminado descalzos para llegar al tabernáculo aquí, es cierto, por el reino de Dios. ¿Te imaginas a un artista pintando un cuadro magnífico, hermoso hasta la sublime, y luego simplemente lo destruye? Algo anda mal con el artista. ¿Te imaginas a un compositor escribiendo una canción hasta que sea sublime, y luego simplemente destruyendo su música? Algo anda mal con el compositor, no hay nada malo con Dios. Dios no hace algo así solo para destruirlo y tirarlo. Es para su reino. Es para su gloria. Cada uno de nosotros desempeña un papel en este cuadro y en esta canción. Somos parte del reino de Dios. Y es que podemos desempeñar nuestro papel siempre que seamos conscientes de nuestra posición en este lugar, y luego permanecer allí mismo en ese lugar. Y un lugar que conocemos. Es en el amor, porque eso es lo que conforma el cuadro. Ahora bien, es difícil, cuando se ven visiones como esta y otras, entender lo que hay al otro lado. Ojalá lo supiera. El hombre que hizo este pequeño inserto ahí abajo, para decir que los profetas de antaño, cómo vieron estas visiones, etc., y cómo eso hoy, más allá incluso de lo que, no podemos entenderlo. Pero el Señor nos ha permitido profundizar en eso y ver qué es. Ahora bien, amigos, no estaba dormido. Y solo entre ustedes y esta iglesia, no estaba en una visión. Sé lo que es una visión. Algunos aquí, la semana pasada, algunos hasta 30 veces por noche, sucedía. Pueden imaginarse el peso que uno siente. Te pone nervioso, por supuesto. ¿Qué pasaría si fueras a una reunión así, y la responsabilidad de que saliera bien o no recayera sobre ti? Tienes que responder a cada ministro, cada pregunta, todo, si la reunión saliera bien o no. Te impone esta responsabilidad solo a ti. Mira lo que eso te haría. Y hay algunos de mis asociados, que simplemente venden libros, etc., que se ponen tan nerviosos que tienen que irse a casa, acostarse. No vienen a la iglesia esa noche. Vaya. Es terrible. Como mi nuera, una adorable niña cristiana, lo hice. Solo por ir a las reuniones durante 8 semanas, o 7 semanas constantemente así, tuvo que quedarse en cama un día o 2, sin ninguna responsabilidad. Billy, solo para repartir unas tarjetas de oración, se desmoronó. Pero mira, todo el peso recae sobre mí. Tengo que depender de ti para que ores por mí. Además, afirman que 20 minutos de predicación bajo inspiración se comparan con 8 horas de trabajo duro para el cuerpo. He predicado de 2 a 3 horas por noche, a veces 3 veces al día. ¿Y qué hay de una sola visión? Una sola visión debilitó a nuestro Señor Jesús. Así es. La Biblia dice que una mujer tocó su manto. Lo debilitó. Bueno, si una sola visión lo debilitó, a él, el Hijo de Dios, ¿qué hay de mí, un pecador salvo por gracia? ¿Qué harían 30 de ellas en una noche? Mira, si nos detenemos a pensar, es insoportable para cualquier ser humano, un cuerpo humano no lo soportaría. Estaría en un manicomio, dándome cabezazos contra las paredes. Es una debilidad tan grande que no puedes, es una debilidad interna que te mata. Ahora bien, ¿qué insistirías entonces? Podría decir esto. Veo al hermano y la hermana Cox allí, a Rodney y su esposa, y a una hermana de allá, recién convertidos. Hay una tierra allá, en algún lugar, que si alguna vez pudieras imaginarla y verla, sería la cosa más gloriosa. Vale la pena cada esfuerzo que hacemos, Mateo 9, 20, y he aquí una mujer que hacía 12 años que padecía flujo de sangre, se acercó por detrás y tocó el borde de su manto. Marcos 5, 27, cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud, y tocó su manto. Marcos 5, 30, y conociendo luego Jesús en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose entre la multitud, dijo, ¿quién ha tocado mis vestidos? Lucas 8, 44, se acercó a él por detrás y tocó el borde de su manto. Y al instante se detuvo el flujo de su sangre. Lucas 8, 46, entonces Jesús dijo, alguien me ha tocado, porque he conocido que ha salido poder de mí. Ahora, antes de orar por los enfermos, podría decir esto. ¿Qué pasaría si un bebé, antes de nacer? Tomemos eso.
Un bebé que ha vivido en el vientre de su madre durante estos 9 meses, y ese bebé pudiera pensar, diría, ¿sabes qué? Me dicen que estoy a punto de nacer. Bueno, ¿qué haré allá afuera? No conozco nada más que este lugar donde vivo. Mi fuerza proviene de mi interior, ¿y cómo me ganaré la vida allá afuera? Me dicen que hay un sol que brilla. Me dicen que la gente de allí camina, y yo no conozco nada más que este lugar. Esto es todo lo que conozco, aquí mismo, en el vientre de mi madre. Aquí es donde me trajeron. Aquí es todo lo que sé, justo en este vientre. Y me dicen que solo hay espacio multiplicado por espacio. Ese bebé estaría muerto de miedo al nacer. ¿Es cierto? Estaría muerto de miedo, porque llega a un lugar del que no sabe nada, que es supremo, millones de veces supremo, donde ha estado viviendo. No sabría de qué se trata. Diría, ¿qué voy a hacer? Estaría muerto de miedo al nacer. Pero nosotros, los que vivimos aquí, nosotros, los que estuvimos allí una vez, no volveríamos allí. No querríamos volver al vientre materno, no. No querríamos hacer eso. Y así es cuando morimos, amigos. Oh, Dios. Mira, estás naciendo en un lugar. Nunca has estado allí. No puedes entenderlo, lo grandioso que es. ¿Cómo será allá afuera? Y lo único que me hace darme cuenta, o que tú lo hagas, es ese pequeño toque de vida, como el espíritu que entra en el bebé en el vientre de su madre. Mira, es la única manera en que podríamos entender qué es esa gran tierra allá afuera, donde no hay enfermedad, ni dolor, ni muerte, ni vejez, ni nada. Dios mío. Porque, una vez que llegas allí, nunca querrías volver a un lugar como este, no más de lo que un bebé querría volver al vientre de su madre, es mucho más grandioso al otro lado, ¿ves? Allá afuera. No podemos entenderlo. Ciertamente no. No podemos. ¿Por qué? ¿Cómo? Ese pequeño bebé está más allá de cualquier pensamiento. Entonces, ¿estamos más allá de cualquier comprensión de lo que sería allá afuera? Porque estamos en el vientre de la tierra, listos para nacer en algún momento en un nuevo reino, en un nuevo mundo. Así es como me siento con respecto a esas visiones y cosas así, o lo que sea que me haya sucedido ese día cuando crucé justo afuera y vi lo que era. Y luego regresé aquí. ¿Te imaginas ser un bebé y tener conocimiento de lo glorioso que era? Caminar y ver los árboles florecer, los pájaros cantar, el sol y la vida así. Y luego tener que estar confinado en un útero. Pues, no querrías regresar en absoluto. Bueno, entonces, nuestro pensamiento estaría entumecido, hasta el punto de intentar pensar en lo que es eso allá, cuando la escritura dice, ni ojo vio, ni oído oyó, ni ha subido jamás al corazón del hombre, lo que Dios tiene reservado para los que le aman. Así que sabemos que es glorioso en el otro lado. Algún día, la muerte, lo que llamamos muerte, nos dará un nuevo nacimiento, y vendremos al otro mundo en el otro lado. 1 Corintios 2, 9. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Hermano George, no serás viejo ni lisiado allá. Hermano y hermana Spencer, y algunos como nosotros, que somos mayores, y así sucesivamente, seremos jóvenes allí para siempre. Dejaré caer este viejo, este manto de carne, y me levantaré, y tomaré el premio eterno, y gritaré mientras atravieso el aire. Adiós, adiós, dulce hora de oración. Todo ha terminado. Se acabaron las largas noches de oración, se acabaron, simplemente entra en esa edad joven y gozosa, para estar allí no solo 1 año, ni 50 años, ni 1 millón de años. Cuando llevemos 100.000 millones de años, ni siquiera habremos empezado. Es cierto. Entonces, ¿por qué no deberíamos estar felices esta mañana? ¿Por qué no deberíamos regocijarnos? ¿Por qué no deberíamos aprovechar cada gran cosa que Dios nos ha dado? Aquí está la sanidad divina. ¿Por qué Jesús se hirió? ¿Para romper la imagen y decir que no hay tal cosa? Se hirió el cuerpo ahí abajo, las costillas se veían, que por sus llagas fuimos sanados. No rompamos la imagen esta mañana. Aceptémosla. Hermanos, cada uno de ustedes ahora, por quien se orará, si tan solo se paran alrededor del altar mientras, el mensaje se dio hace unos minutos, mediante interpretación y lenguas, para que impusiéramos las manos a los enfermos y viéramos las obras poderosas de Dios. Hermano, no tienes que ponerte de pie, hermano, ahí acostado en la camilla. Iremos a ti. Pero si hay otros aquí por quienes orar, como para pararse alrededor del altar mientras el hermano y yo oramos e impusimos las manos a los enfermos, ven ahora mismo. Y recuerda, acepta esa imagen. Por sus llagas fuimos sanados. No lo entiendo, Señor. Claro que no. Todavía estás en el vientre de la tierra.
Pero él hizo esos preparativos, y no quiso. Isaías 53, 5. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. 1 Pedro 2, 24. Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia. Y por cuya herida fuisteis sanados. ¿Por qué fue desgarrado? ¿Solo para romper la imagen, o para romper la canción y tirarla? No, Señor. Fue desgarrado, herido y sangró para que sanáramos. Y por sus llagas fuimos sanados, cada uno de nosotros. Ahora, mientras se acercan, reunidos alrededor del altar para orar, bien, mucho de este evangelismo estadounidense, y hablando de que hay que hacer esto, hacer aquello, hay algo que quiero ser honesto contigo, amigo. La manera en que Dios sana es en base al servicio a Él. Debemos aceptar nuestra sanidad en base a que le serviremos después de ser sanados. Ahora, la Biblia dice, confesaos vuestras ofensas unos a otros. Orad unos por otros para que seáis sanados. Es sobre la base de que serviréis a Dios. Muchos de ustedes aquí quizás estén agonizantes, y deben morir si algo no sucede. Entonces los quiero en su corazón. Ahora, podríamos ungirlos con aceite. Podríamos orar por ustedes, el pastor y yo, hacer la oración de fe, hacer todo lo posible. Pero no servirá de nada hasta que ustedes mismos entren en comunión con Cristo. Tienen que llegar a esa comunión de yo, Señor. Veo a una joven caminando por allí hace un momento. Llegó hace poco a la casa con algo así como un tumor, la enfermedad de Hodgkin. Y era metodista por fe. Creo que es cierto, ¿verdad, hermana? Y tenía un gran bulto en el costado. Ahora ahí está, sanada. Santiago 5, 16. Confesaos vuestras ofensas unos a otros, y orad unos por otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Veo a la hermana Weaver aquí de pie como una de las peores casos de cáncer que he visto en mi vida. Y lo primero que le pregunté fue si se bautizaría en el nombre de Jesucristo y confesaría sus pecados. Cuando la llevé a esta agua, tuve que abrazarla. Estaba tan delgada, sus bracitos eran diminutos. Y fue bautizada en el nombre de Jesucristo. Y eso fue hace al menos 10 años, ¿verdad, hermana? 16 años de vida salvada por su disposición a venir en obediencia, cuando los mejores médicos de por aquí, pues, su propio médico me dijo, cuando le dije, dijo, está sanada. Dijo, morirá de cáncer en unas semanas. No te preocupes. Ya no estará. En unas semanas más, ya no estará. Y ya le había dado apenas un día de vida. Y aquí está hoy, después de 16 años, de pie ante el altar. ¿Qué más podría decirle una y otra vez? Dios no solo hace eso por uno de sus hijos, ni por otros. Lo hace por todos sus hijos. Quien quiera puede venir. Estás invitado a Él. Ahora bien, la oración de fe salvará al enfermo. La Biblia lo dice. Ahora bien, sí, lo que quiero que hagan es confesar sus faltas a Dios y decir, Señor, sáname. Si nunca se han convertido, entreguen su corazón a Cristo. Y si nunca se han bautizado en agua en el nombre de Jesucristo, hay un estanque listo. Apocalipsis 22, 17. Y el espíritu y la esposa dicen, ven. Y el que oye, diga, ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Y esta señora aquí al otro lado de la calle, cuando esa infiel se convirtió por eso, cuando yacía, la enviaron a casa desde Silvercrest con tuberculosis, agonizando. Y cuando fui allí y el Señor le dio una visión, dijo, va a sanar. Y me encontré allí a la mañana siguiente, el señor Andrews, y me gritó, esa mujer tiene una falsa esperanza. Le dije, señor Andrews, no es una falsa esperanza. La mujer es cristiana. Y cuando mejore, vendrá a bautizarse. Y él dijo, se está muriendo. Dijo, ¿cómo pudieron enviarla a casa desde Silvercrest? Le dije, señor, lo que usted está viendo es lo que dicen los médicos. Yo estoy viendo lo que dice Dios. Ahora bien, la diferencia es lo que usted está viendo. Si ve lo que dice el médico, seguro que morirá. Pero tiene que ver con lo que dijo Dios. ¿A quién le vas a confiar la palabra? ¿Qué hubiera pasado si Abraham hubiera aceptado la opinión del médico de que tenía 100 años y que iba a tener un hijo con su esposa, de 90? ¿Qué habría hecho entonces? Pues el médico habría dicho, ese hombre está loco. Pero Dios se lo imputó como justicia, porque creyó en Dios. Y la mujer sobrevivió. Se olvidó de bautizarse en el nombre de Jesucristo, porque creo que era metodista o presbiteriana.
Empezó a enfermarse cada vez más, y vino y se puso la túnica de Grace Weber, que vivía allí, todavía vive allí, su hija, y vino aquí y fue bautizada en el nombre de Jesucristo con fiebre, con bultos que le salieron por los hombros, y todo, con una fiebre de 40 grados. Y fue bautizada aquí mismo en el nombre de Jesucristo. Y vive justo enfrente de aquí. Puede que esté sentada aquí ahora. Miré a mi alrededor para ver si podía verla, hace unos minutos. Romanos 4, 3. ¿Qué dice la Escritura? Abraham creyó a Dios, y le fue contado por justicia. Romanos 4, 22. Y por lo cual le fue contado por justicia. Obediencia, no se trata solo de andar por ahí, discrepo con algunos hermanos que simplemente imponen las manos sobre esto, aquello, y dicen que una fe extraordinaria bastará. No es así. Hay que tener una fe genuina, sólida, bíblica y del Espíritu Santo. Si no, no durará. No es duradera. Por eso le doy gracias al Señor por su ayuda hasta ahora. Las sanidades que han ocurrido han sido genuinas, porque se basan genuinamente en así dice el Señor. Por lo tanto, permanecerán firmes. Ahora, como la pequeña escuela dominical, estaba esperando un minuto para hablar con ustedes hasta que se ubicaran, así que podemos hacer silencio. Solo tenemos un par de minutos. Empecemos a orar. Quiero que cada uno de ustedes confiese sus faltas a Dios y le prometa servirle y hacer todo lo posible. El pastor y yo oraremos e iremos a imponerles las manos, y seguro que sanarán si lo creen. ¿Cómo pudieron esas personas con muletas, sordas, mudas y ciegas, el domingo pasado por la tarde, subir a la plataforma y tirar sus muletas? Subieron a la plataforma y abrieron los ojos. Muchos así, cientos, hasta que me sentí tan débil que casi tuve que ser sacado del lugar, solo de pie y viendo pasar a su lado. Una fila que llegaría desde aquí hasta la preparatoria Jeffersonville, casi, formando una fila, pasaría por la fila. Y no sé si alguno de ellos pasó por allí sin ser sanado, porque vinieron con una fe cristiana genuina y verdadera. Tiene que suceder. Ahora, todos inclinen sus rostros y ayúdenme a orar por ellos. Señor Jesús, te traemos esta mañana a esta audiencia que espera aquí, compuesta por niños enfermos, afligidos y atormentados. Muchos de ellos, Señor, no tienen esperanza de curación, especialmente este hombre que yace en esta camilla. O es tu gracia, o morirá en unos días. Y sin duda habrá algunos junto al altar, con ataques cardíacos esperándolos, enfermedades y aflicciones que los destrozarían. Solo hay una cosa, Padre, que puede salvarlos. Ir más allá de los 5 sentidos de este cuerpo, donde los médicos han intentado fielmente, sin duda, salvarles la vida. Enfermedades, cáncer, tuberculosis, problemas cardíacos. Y con todos los parches, tubos, materiales y medicamentos antimicrobianos, el enemigo se abalanza sobre ellos para quitarles la vida. Y creo, Señor, que les he expresado tu opinión, y he escuchado al hombre hablar en lenguas esta mañana, y he dado esa interpretación de lo que sucedería hoy. Algunos de ellos lo recibirán, Señor, seguro. Así es. Lo creo. Y ahora, está escrito en la Biblia que David, el pastorcillo, cuidaba las ovejas de su padre en el desierto. Un día, un león entró, atrapó una de las ovejas de su padre y huyó con ella. Y ese pastorcillo, con fe, ¿qué tenía para enfrentarse a este león? No un rifle moderno ni una pistola. Tenía una pequeña honda y fue tras el león. Lo mató y trajo la oveja de vuelta. Un oso entró y atrapó una. Fue tras ese oso que podría haberlo aplastado. Pero no pensó en el tamaño del oso, ni en la fuerza del león, ni en su rapidez, ni en su incapacidad con la honda. Pero cuando estuvo ante el rey Saúl, dijo: Tu siervo pastoreaba las ovejas de su padre, y un león entró, atrapó una y salió corriendo. Y yo fui tras él y traje las ovejas de vuelta. Él dijo: El mismo Dios que me libró de la mano, o de la garra de aquel oso, o de las fauces de aquel león, también puede tomar a este filisteo incircunciso y entregarlo en mis manos. 1 Samuel 17, 34. Y David dijo a Saúl: Tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y venía un león o un oso, y tomaba alguna oveja de la manada. 1 Samuel 17, 35. Y yo salí tras él, y lo herí, y lo libré de su boca. Y si se levantó contra mí, yo le asió de la quijada, y lo herí, y lo maté. 1 Samuel 17, 36. Sea león o oso tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al escuadrón del Dios viviente. Sabemos que la historia continúa. Que lo hizo. Mató a un hombre mucho más grande que él, un guerrero. Cómo dejó perplejo a Saúl, ese gran rey, un hombre poderoso. Cómo ese niño pudo tener tanta fe en una honda. No, no en una honda, sino en Dios.
Ahora, Señor, de pie alrededor de este altar, recostados aquí en este catre, están las ovejas de Dios, pequeños corderitos, como lo fueron, para Él. Han sido atrapados por un león llamado cáncer, un oso llamado tuberculosis, otras enfermedades que los han atrapado, sacándolos de un tirón y despedazándolos. Señor, voy tras ellos con una pequeña onda llamada oración de fe. No es mucho, pero sé lo que ha hecho. Y sé que sigue siendo el mismo Dios. Voy tras ellos esta mañana para traerlos de vuelta, Señor, a verdes y sombríos pastos de buena salud, junto a las tranquilas aguas de la paz, lejos de la confusión, para que crean en ti. Ahora voy tras ellos con la armadura que me diste. La oración de fe salvará a los enfermos, y Dios los levantará. Si han cometido algún pecado, les será perdonado. Santiago 5:15 Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará. Y si hubiera cometido pecados, le serán perdonados. Y, Padre, vamos ahora a enfrentar al enemigo, al león, al diablo en todas sus formas, ya sea cáncer, tuberculosis, enfermedad de Hodgkin, problemas cardíacos o cualquier otra enfermedad. Venimos a desafiarlo y traemos este cordero de vuelta a la casa de Dios. En el nombre de Jesucristo, usaremos esta onda que nos has dado. Acompáñanos, Padre, mientras nos acercamos a ti con reverencia, en el nombre de Jesús. Quiero que mantengan la cabeza inclinada, y venimos a ungir con aceite e imponer las manos sobre los enfermos, y la oración de fe los salvará. Cada cristiano aquí presente, ponga su fe en esta línea de oración. Santiago 5:14 ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia, y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Santiago 5:15 Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará. Y si hubiera cometido pecados, le serán perdonados. Línea de oración solo crea, con la cabeza inclinada ahora. Solo crea, todo es posible, solo cree. Oh Señor, yo creo. Señor, yo creo, todo es posible. Levantemos las manos ahora, Señor, yo creo. Oh Señor, yo creo, todo es posible. Señor, yo creo. Padre Celestial, quienes pudieron levantarse levantaron la mano para indicar que lo habían aceptado. Este hermano que yacía en el catre se levantó para indicar que había aceptado su sanidad. Creemos, Señor, que ahora caminan en paz de regreso a los verdes y sombríos pastos junto a las tranquilas aguas para sanar. En el nombre de Jesús te damos gracias por ello. Amén. Muy bien, hermano Neville.